Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros a este webinar donde vamos a hablar de la protección de la información en Google Cloud, los desafíos y cómo Google os va a ayudar a abordar estos desafíos. Mi nombre es José Carlos Cerezo, soy especialista de seguridad en Google Cloud. Bueno, esta es la agenda que vamos a tratar hoy. Es una agenda donde vamos a cubrir diferentes aspectos teóricos y técnicos. Lo primero es que vamos a hablar sobre cuáles los desafíos y las problemáticas que las organizaciones se encuentran de cara a empezar a adoptar servicios o infraestructura cloud desde un punto de vista de protección de la información. El segundo es un punto muy relacionado con el ciclo de vida del dato y cuáles son los principios cuando vais a abordar un programa de protección de la información o extender estos programas de protección de la información que tenéis actualmente en vuestras organizaciones, pero en la infraestructura cloud. Y el tercero de ello es hablar cómo desde Google Cloud os ayudamos en la privacidad, confidencialidad y la protección de la información en Google. Pasemos al primer punto sobre cuáles son los desafíos y las problemáticas y el contexto actual en la protección de la información en entornos cloud. El primero que me gustaría hablar es si es realmente una preocupación por parte de las organizaciones, ¿no? Y aquí hemos querido plasmar a través de lo que sería una encuesta, por tanto, de una entidad privada como es la Seguridad Alliance y una entidad pública como puede ser el Banco Central Europeo, cuál es el sentimiento o la preocupación de las diferentes organizaciones a nivel europeo, ¿no? En la primera Alliance pues podéis ver que la ciberseguridad pasa a ser del segundo a la primera preocupación. Y en el Banco Central Europeo, donde podéis ver un cuadro donde se mira el riesgo y cuál es el gran impacto, pues la ciberseguridad está el tercero con una probabilidad igual de alta que el Brexit y un impacto incluso mayor. Es cierto que estos datos fueron pre-COVID y probablemente se viesen un poco impactados o cambiados a raíz de lo que ha ocurrido en los últimos meses. La ciberseguridad al final es importante. En la mayoría de los casos, un incidente de seguridad va orientado a la disponibilidad del dato. Es decir, va a haber un incidente de seguridad para bien robar cierta información, propiedad intelectual, información de los clientes y demás, o incluso para cifrar este dato y, por tanto, provocar esa indisponibilidad. Por lo cual, esto realmente es una preocupación por parte de todas las organizaciones. Además, yo creo que esto es un hecho que todo el mundo lo tenemos claro y todas las compañías ya lo tienen claro, pero es algo que no podemos evitar, no podemos mirar hacia otro lado. Y aquí me he querido reflejar, digamos, cuáles son determinadas noticias o informes de sospechosos no habituales, es decir, no de empresas de ciberseguridad que de alguna manera quieren presentar esa información, sino entidades o medios que son ajenos a la ciberseguridad, tecnología, tal vez exceptuando el INCIBE, pero el INCIBE, al fin y al cabo, es el organismo público español encargado de ayudarnos en la protección de los ciudadanos. El primero es el Forbes, que veis en la parte izquierda, donde siempre a escala americana, pero que fácilmente podemos extrapolar al ámbito europeo o español, donde vemos cuál es la estimación del coste de una brecha de seguridad, ¿vale? Y hablamos de 42 millones de dólares. Y es una cantidad nada despreciable, donde va unido pues, las multas, el coste del daño de imagen y demás, ¿no? Y además ellos hacen una presentación también, una estimación que durante el año 2019, pues durante los primeros 6 meses del año 2019, una exposición aproximada de 4.000 millones de registros robados o que es filtrado de las compañías, ¿no? Arriba es un cuadro de mando del INCIBE muy interesante, donde va dando estadísticas de lo que ya ha sucedido de manera acumulada durante los últimos 7 años. Y sobre todo a mí me interesa mucho el informe de Delia Piper, que es un bufete de abogado bastante conocido y con presencia a nivel mundial, donde coge o analiza un registro de lo que es las brechas asociadas o la brecha de datos y las multas asociadas al GDPR, ¿no? Y como podéis ver en las dos gráficas, en la parte izquierda hace una relación de las notificaciones de los diferentes países dentro de la Unión Europea respecto a lo que son las brechas de datos o los ataques que han implicado o los incidentes implicados una filtración de datos, donde pues bueno, pues veis que España está por detrás del puesto número 10. Pero en la parte derecha, que veis un poquito más pequeña y hay un mapa ya de calor y con diferentes colores, pues veis cuál es el valor acumulado de las multas impuestas por incumplimiento de la GDPR. Y aquí podéis ver que España pues ya está dentro de una sexta posición, perdón, con un valor acumulado en multas de 1,3 millones de euros. Por lo cual,
esto es algo que tenemos que prestar atención y que tenemos que trabajarlo. No hay que olvidarse tampoco las regulaciones que estamos obligados, o sea, especialmente el contexto, a cumplir en los diferentes ámbitos o con la información que vayamos a trabajar, fundamentalmente y archiconocida GDPR y el cumplimiento de la misma respecto a la información privada. También tenemos una como la PCI, que, bueno, pues aquellos que no trabajan en medios de pagos o no transaccionan pagos o cobros, pues no lo sabrán, pero la PCI al fin y al cabo es una normativa que hay que cumplir para aquellos que trabajan o almacenan o gestionan, más que gestionar, almacenan o procesan pagos con tarjetas de crédito o el esquema nacional de seguridad para lo que sería el gobierno público o incluso las infraestructuras críticas y, por último, las ISO. Entonces, también tenemos que tener en cuenta en nuestra cabeza, nuestros planes, el contexto de las regulaciones que tenemos que cubrir por el simple hecho de manejar cierta información. Visto un poco cuáles son el contexto y realmente la situación actual, están los desafíos, ¿no? Y esto hemos visto que en los últimos 2 meses, por la situación actual del COVID-19, pues lo hemos sufrido en nuestras carnes. Hay compañías que ya estaban preparadas, otras que se han visto obligadas sobre la marcha a prepararse, pero es una realidad. O sea, el perímetro ha desaparecido y no, les insisto, no es algo que haya sucedido en los últimos 2 meses, sino que lleva sucediendo desde hace 4 o 5 años, donde las entidades, los empleados, colaboradores, externos, ya no necesariamente trabajan dentro de unas oficinas o dentro de unos perímetros de seguridad que existen, sino que pueden trabajar en diferentes ubicaciones, insisto, ahora de manera mucho más dramática, y además la información y los datos que tienen que acceder pues puede estar ubicado en diferentes localizaciones. Ya no va a estar en la oficina residiendo protegido, sino que puede estar en un servicio SaaS en la nube, en una infraestructura cloud, y se le tiene que permitir el acceso desde cualquier sitio, ¿vale? Y esto ahora mismo, como venimos diciendo, es clave y está sucediendo día a día. Las tecnologías o las soluciones de seguridad tradicionales no acaban de encajar bien en este modelo. Esto no quiere decir que el control de seguridad no sea válido. Obviamente, la confidencialidad, la protección, el cifrado seguirán siendo controles válidos, pero la forma de aplicarlo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y lleva cambiando, insisto, de los últimos años. Empezamos a hablar de conceptos de Zero Trust, que es un concepto que acuña Google en el mundo tecnológico en el año 2011 y somos los primeros que lo acuñamos y lo implementamos, en el que básicamente se basa en un principio de que los sistemas perimetrales de seguridad ya no son válidos y cuando yo establezco un control de seguridad, de por sí ese control tiene que ser válido sin contar o confiar que el control previo ha sido válido. Es decir, si el de ahora falla, si el anterior falló, el que está actualmente aplicando tiene que ser por sí mismo capaz de proteger, en este caso, la información. En muchos casos, los controles tienen que ir linkados al activo o a la información que se quiere proteger por el concepto que hemos hablado de la información everywhere. O sea, la información se va a mover en diferentes sitios y, por tanto, ese control tiene que seguir aplicando y protegiéndolo. Y una escala o una visión global. Vamos a empezar a mover infraestructuras, servicios en diferentes SaaS o proveedores cloud. Al final, se va moviendo todo fuera de lo que serían nuestros perímetros y necesitamos tener esa visión global. Estos son los desafíos, este es el contexto en el cual nos estamos enfrentando desde hace tiempo y sobre todo a raíz de las últimas situaciones que han emergido y es importante entender cómo vamos a proteger, digamos, esa información o ese dato en sus diferentes ciclos, ¿no? Este es el ciclo de vida del dato o la gestión del dato, una simplificación, sus 4 fases. No pensemos solo en el típico dato que obtenemos desde un dispositivo IoT que analizamos masivamente, sino incluso en la generación de documentos, código o propiedad intelectual. En mayor medida, el dato va a moverse siempre alrededor de estas 4 fases, ¿no? Que es la ingesta o cómo voy a obtener ese dato, lo voy a generar, cómo almaceno ese dato en diferentes repositorios o ubicaciones, el procesamiento y análisis posterior del dato por diferentes entes o entidades y finalmente por la exploración y visualización. Y esto va a ocurrir siempre con cualquier información. En la parte inferior, bueno, pues veis los servicios que tiene Google de cara a implementar cada una de estas fases del ciclo del dato y pues, implementar los data lakes o implementar los repositorios de información o lo que fuese. Hay fundamentalmente 4 principios alrededor de este ciclo de vida del dato, ¿no? Y estos son los 4 principios que tenemos que tener muy claros y que, por supuesto, ya lo tendréis claro para aquellas soluciones que podáis tener on-premise y tal, pero que tenemos que seguir teniendo claro cuando vayamos a montar servicios en la nube o en cualquier otro sitio, ¿no? El primero es la privacidad.
¿vale? Es decir, dar información de qué dato es coleccionado, para qué se va a usar, cuál es su propósito. ¿Vale? El segundo, muy ya orientado a la tecnología, es la protección. ¿Cómo voy a garantizar quién puede acceder a ese dato o voy a proteger quién accede a ese dato, con qué privilegios, basándome en un principio de mínimo privilegio? ¿Cómo voy a evitar que entidades o entes no autorizados accedan a ese dato? La transparencia, la visibilidad, ¿vale? ¿Quién está haciendo ese dato y para qué, ¿no? Y esto, pues, desafortunadamente hemos visto en estas situaciones que es importantísimo la integridad y la visibilidad de los datos y que haya una transparencia clara sobre los mismos, ¿no? Y por último, el cumplimiento. Al final, pues tenemos que cumplir ciertas normativas o regulaciones en función de nuestra industria o nuestro ámbito de actuación y es necesario el conocimiento de las mismas y la planificación de los controles adecuándonos siempre a este marco normativo. Desgranando, bajando un poquito más en cada una de las áreas, pues vemos un poco la privacidad, ¿no? La privacidad son al final lo que llamamos la regla de juegos y es donde entran en juego las áreas legales de las diferentes compañías o de las diferentes, entre Google y las compañías y demás, ¿no? Y al final se basan en unos términos y condiciones, unos acuerdos y unos contratos, ¿no? Y esto es un poco en lo que nos vamos a mover y también, por supuesto, en el cumplimiento de las regulaciones y mandatos externos. Pero vamos un poquito más a la parte tecnológica, que es un poco más lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que son aquellos controles de seguridad que voy a establecer para garantizar la protección de la información o de los datos. Los primeros son los controles de acceso a la información al dato, ¿no? Y esto es importante. ¿Quién, cómo y cuándo se accede a la información? Y siempre basado en un mínimo privilegio. Es decir, voy a otorgarte los permisos necesarios para la función o la actividad que vas a realizar, ¿no? El segundo y tercero, el cifrado, ¿no? Y esto es de cajón, ¿no? O sea, y en dos áreas, digamos. Uno, en tránsito, es decir, desde que se comienza una comunicación desde un emisor a un receptor, el inicio y el fin, la comunicación tiene que ser cifrada y nadie entre el emisor y el receptor debe ser capaz de interceptar esa comunicación y acceder al dato de manera acceder al dato. La segunda es el dato almacenado o en resto que le llaman también, y es que garantizar que nadie no autorizado es capaz de hacer ese dato, ¿vale? Pero incluso si ese dato es perdido, es filtrado o robado, que nadie acceda al dato. Y esto, pues, si veis un poco los incidentes que han ocurrido en el pasado, oye, pues hay un incidente de seguridad, acceden a tu organización, se llaman la base de datos de clientes. Claro, no es lo mismo llevarse una base de datos de clientes que está en claro que una base de datos de clientes que está cifrada. Porque obviamente tú has puesto el mecanismo de control necesario para que en el caso de que eso se filtre, se pierda o se robe, nadie que no esté autorizado pueda acceder a esa información, aunque la hayamos perdido desgraciadamente. Y los últimos, pues obviamente la clasificación del dato y esto, y aquí hay un inciso importante, estamos en un mundo ya cada vez de ingestión masivas, analíticas de datos y toma de decisiones en base a esos datos. Y muchas veces cuando yo obtengo los datos de manera masiva, imaginaros ya no solo dispositivos IoT, sino información, no sé, sobre diferentes actividades que luego voy a analizar, cuando yo obtengo ese dato y luego vamos a ver una demo, tengo que ser capaz de clasificar también de manera masiva. Tengo que ser capaz de que cuando me está llegando ese dato, identificarlo si es privado, si no es privado, si es confidencial o no confidencial, y en base a eso clasificarlo y tomar un control. Porque a lo mejor me están dando una información que está considerada como privada en base a, no sé, PCI o la GDPR, y en ese momento, en el momento que lo estoy ingestando, tengo que ser capaz de tomar una acción. Lo mismo es eliminar el dato porque no lo necesito para ese análisis posterior, o lo mismo lo tengo que cifrar o tokenizaar, ¿vale? Eso veremos luego un ejemplo muy claro en una demo. Y por último, el Data Loss Prevention, es decir, voy a establecer unos controles necesarios para evitar que el dato, la información, acabe en sitios donde no debe estar. La transparencia, al final la transparencia son garantías. Y esto voy a ser muy pesado durante mi presentación, pero esto pues lo acuñó nuestro CEO Tomás Curia, es vuestros datos son vuestros datos y como tal hay que dar visibilidad de que es vuestro dato, de que nadie más accede a ese dato y si se accede con qué propósito y con qué autorización, ¿no? Y esto lo voy a recalcar luego cuando hablemos de la parte de Google Cloud y los mecanismos que tenemos en Google para daros esa transparencia respecto a los datos y el acceso a los mismos. Y por último, compliance, que al final son proveer evidencias de que estamos cumpliendo las normativas, las políticas o los mandatos externos que tengamos que realizar. ¿Cómo lo hacemos desde Google Cloud? ¿Cómo os vamos a ayudar a abordar estos desafíos, a poder implementar este programa de protección de la información?
Siempre, y me gusta siempre empezar las presentaciones con cuál es nuestra misión, ¿no? Desde el punto de vista de Google Cloud Security. Es ayudaros a la gestión del riesgo, ¿vale? Vosotros sabéis, en el caso de información, pues se identifica un riesgo de fuga, de filtración, de lo que fuese, y digamos que nuestro objetivo, por un lado, es ayudaros en la gestión del riesgo cuando nos transferís el riesgo a nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Pues en el momento que vosotros montáis o las organizaciones montan infraestructuras sobre Google Cloud, estáis transfiriendo un riesgo hacia nosotros y nosotros vamos a cuidar de esa infraestructura y vamos a gestionar y asumir ese riesgo con los diferentes mecanismos o controles que os vamos a comentar. Pero por otro lado, en aparte, dentro de ese modelo de seguridad compartida o responsabilidad de seguridad compartida, donde vosotros vais a tener que mitigar el riesgo también, ¿no? Vais a tener que reducir ese riesgo que vosotros tenéis que seguir gestionando y ahí a través de diferentes controles o servicios de seguridad que también vamos a revisar, vosotros vais a poder mitigar ese riesgo, ¿no? ¿Con qué fin? Al final yo quiero aceptar, es decir, que no voy a mirar para otro lado, voy a asumir que va a suceder algo o que no, me lo voy a jugar todo a la suerte, pues que ese riesgo, esa aceptación de riesgo final que tenéis que asumir sea tendiendo a cero. Los controles o los servicios que vamos a poner a vuestra disposición son los mismos que usamos nosotros para proteger nuestra infraestructura y nuestros propios servicios, ¿vale? Y esto es importante porque tenemos más de 9 servicios que son usados diariamente por más de 1 millón de usuarios, ¿vale? Y nosotros tenéis que tener en cuenta que volvemos a ser uno de los principales objetivos de ataque a nivel mundial por la relevancia que tiene atacar a Google o por la relevancia que tiene la información que nosotros podemos tener de nuestras investigaciones, desarrollos y demás, ¿no? Por tanto, lo que tenéis que quedaros tranquilos es que esos controles de seguridad que usamos para proteger Google Share o podemos usar para proteger Gmail o lo que fuese, YouTube, son los mismos que vamos a poner en marcha para proteger la infraestructura que vosotros vais a montar sobre Google Cloud. Hay diferentes controles en tipologías, en función de protección de las amenazas, protección de la entidad, pero hoy, sobre todo, en este webinar nos vamos a focalizar en lo que es la protección de la información y cómo garantizar la confidencialidad, el control de acceso, la clasificación de la información o la prevención de la fuga de la información. Y vamos a empezar con los 4 pilares, ¿vale? ¿Os acordáis que hablábamos de la privacidad, la protección, la transparencia y el cumplimiento? El primero es la privacidad, ¿no? Y aquí queremos ser muy claros, ¿vale? Para evitar ciertas leyendas o rumorología y demás sobre la privacidad, ¿no? En la parte inferior, y así hemos querido plasmar realmente una URL y sacar lo que sería una foto clara del cumplimiento, por un lado, de Google Cloud, de toda la parte de GDPR, ¿vale? Cumplimiento y una URL extensísima con muchísima información de cómo Google Cloud, Google es compliant con la GDPR, con la GDPR, y os animo a que lo leáis y veáis todos los diferentes procesos y mecanismos que tenemos, como en la parte izquierda, donde pues, está el Data Process Agreement, donde es un acuerdo dentro de los términos y condiciones respecto a cómo define la posición de Google dentro de lo que es el trato del acceso a información, ¿no? Y sobre todo destacar 2 frases que vais a encontrar ahí. El primero es que Google Cloud es un procesador de datos, ¿vale? Acorde a la GDPR, ¿vale? Y va a procesar los datos acorde a lo que dice un controlador. Y en este caso el cliente es un controlador. Por lo cual Google no va a definir cómo se procesan los datos, sino que es el cliente el que define cómo Google Cloud procesará estos datos, ¿vale? Y entonces esto es importante y que lo tengamos en cuenta y que está, pues, como hemos dicho al principio, recogidos en los diferentes contratos y acuerdos que establecemos. Vamos un poquito más a la parte técnica, ¿no? Y aquí vamos a ver pues, los diferentes controles que hemos hablado antes a nivel de protección, ¿no? Primero es el control de acceso al dato. ¿Cómo voy a garantizar que solo las personas autorizadas o las entidades o entes autorizados son capaces de acceder a ese dato y con el mínimo privilegio necesario, ¿vale? Y aquí, sobre todo, me gustaría destacar 2 áreas, ¿no? Lo que llamamos los roles IAM y las policies IAM, Identity Access Management, donde se va a definir claramente un usuario o grupo puede acceder a determinados servicios o información almacenada de servicios con unos permisos determinados, ¿vale? Y esto entra en juego también con las ACL, pues dentro de los diferentes elementos de almacenamiento. De aquí voy a definir muy claramente cuáles son los usuarios que pueden acceder dentro de la infraestructura de Google Cloud a la información o a los servicios que corren en Google Cloud. El segundo, y es más orientado a la parte de creación de perímetros de red, pero muy interesante también, es el VPC Service Control, donde por defecto define unos perímetros donde van a estar ubicados ciertos servicios que manejan datos, como puede ser BigQuery, Google Cloud Storage, y por defecto crea una serie de perímetros
que eliminan la comunicación externa de entrada o salida fuera de ese perímetro. De tal manera que voy a garantizar que el dato va a residir dentro de ese perímetro y no se va a filtrar. Hasta el punto de que, por ejemplo, desde la consola, si yo intento hacer al BigQuery que está manejando ciertos datos dentro del perímetro, no me va a dejar, sino esta vez con control y un nivel de acceso al mismo. El cifrado, y esto es una de las partes fundamentales, y aquí yo quiero ser muy insistente, o sea, el cifrado tiene que ser por defecto, o sea, no cabe la posibilidad de que sea el administrador el que tenga que decidir a través de una política si cifra o no cifra, no tiene sentido, o sea, es lo que llaman el security by default, por defecto la información tiene que estar cifrada, y es lo que hacemos en Google. En Google no hay opción de no cifrar nada, ¿vale? Todo está cifrado en REST, o sea, toda información almacenada y está cifrada. Y esto es importantísimo. Luego veremos que la diferencia es cómo creo y gestiono las claves de cifrado. Pero es algo que tenemos que tener en la cabeza y que tiene que ser un mandatory, ¿vale? ¿El cómo ciframos la información? Pues es a través de este algoritmo, que es súper interesante, que básicamente lo que hacemos es particionar los datos. Cada dato es cifrado con una clave simétrica, que llamamos el Data Encryption Key, y luego para gestionar esa clave usamos una segunda clave que se llama el Key Encryption Key, que va asociada a cada dato, ¿vale? Esta clave es la que me permite gestionar y controlar quién puede acceder o no puede acceder. Y lo chulo es que al estar partidos esos datos en muchos trocitos, si uno de los datos se comprometiese, o si la clave de un dato se comprometiese, no comprometería al resto. Pero como dice un compañero que aprecio muchísimo, la parte fácil realmente es cifrar. O sea, cifrar un dato pues no tiene complejidad, tiene un algoritmo, una clave y cifra. Lo realmente complejo es la gestión de las claves, ¿vale? Y es donde está la problemática. Y aquí es donde somos claramente un diferenciador porque permitimos un amplio abanico de posibilidades que me gustaría comentar. Voy a empezar la parte izquierda, que llamamos el encryption by default, que es automatizado. Esto es por defecto, es decir, si un administrador no define ninguna política en Google, Google por defecto va a cifrar toda la información, ¿vale? Y es importante, va a generar y gestionar y cifrar toda la información, ¿vale? Y esto es así, ¿vale? No hay opciones de decir, no, esto no quiero cifrado, todo va cifrado. Y además os recomiendo que hagáis pruebas de rendimiento porque veréis cómo el arranque de nuestras máquinas virtuales que tienen el disco duro cifrado prácticamente es muy, muy bajo y no hay ningún tipo de latencia, es increíble. Entonces, a medida que nos movemos a la derecha, lo que vamos a ir es añadiendo más capacidad sobre la generación y las gestiones de esa clave, ¿no? El siguiente elemento que veréis ahí es el Cloud Key Management Service, que es el CAMES, ¿vale? ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir a las organizaciones ser capaces de gestionar las claves ellos mismos, ¿vale? Y aquí hay dos sabores. Podemos generar la clave vía software y gestionarla, ¿vale? Establecer por las rotaciones, el tiempo de vida, quién puede usar esa clave, quién no puede hacer esa clave, o podemos generar la clave en un Cloud HSM, ¿vale? En hardware. Y esto nos permite, pues, garantizar certificaciones como puede ser el FIS 140, -2, que es una certificación criptográfica. Y aquí podemos jugar, definir esas claves hardware, software, asignárselas a determinados repositorios, servicios y demás. Pero vamos un pasito más para allá, ¿no? Y lo que quiero decir, bueno, en vez de que la clave sea generada en Google a través del software hardware, lo que quiero es que la clave se genere en el cliente o en la organización y se provee a Google, ¿no? Y aquí estamos en el Customer Supply Encryption Key. En este caso, pues os bien, oye, como organización tenéis un HSM, yo lo que hago es exportar la clave del HSM e importarla en Google y ser utilizada, o la puedo introducir. Y eso también está bien, ¿vale? Y es lo que hacen el resto de proveedores cloud. Nosotros hemos ido un paso más para allá, ¿vale? Y esto lo veréis próximamente publicado en los cuadrantes de Gartner, ¿no? Que es el Hold Your Own Key, ¿vale? Y que voy a hacer una mención porque me parece bastante importante desde un punto de vista de protección. Y este caso no es que tú tengas que exportar una clave y proveérmela a mí, es que tú y solo tú, o la organización y solo la organización, va a tener la clave en un HSM que puede estar en un colo o la que la puedes tener local, ¿vale? Y esto claramente es una gran ventaja, porque en este caso, como veréis aquí, cuando el KMS, que es el servicio de gestión de claves, necesita descifrar algo, lo que le va a decir es al servicio externo, es decir, el servicio que tenéis en vuestras organizaciones con vuestro HSM, que haga el proceso de descifrado para que desde el servicio de Google se pueda acceder a esa información al servicio. Y esto tiene una ventaja grandísima, y es que en ningún caso nadie en Google va a tener las claves de cifrado o descifrado y siempre la va a tener controlada y siempre va a recibir en casa del cliente. Y esto es increíble, ¿vale? Y sobre todo no confundáis el hecho de exportar e importar. Aquí ni exportamos ni importamos nada. La clave la tienes tú y solo tú o la organización que sea es el que permitirá o autorizará o no autorizará
los procesos de cifrado y descifrado a Google. Hablemos de la clasificación, lo hemos visto antes, ¿no? Y aquí, esto voy a hacer una demo ahora que me parece muy interesante, pero entendamos el DLP como elemento, el DLP de Google como elemento que nos va a permitir clasificar y tomar acciones, ¿no? Os pongo dos casos de uso. Por un lado, en la parte superior veis el Storage, el BigQuery, Data Store, que son los repositorios de Google de información que permita, digamos, el almacenamiento, la analítica de información, y aquí nuestro DLP pues, se va a poder conectar para detectar pues, determinada información categorizada como confidencial o sensible o clasificada, ¿no? ¿Utilizando qué? Pues en la parte izquierda, patrones, índice, diccionario, lo que fuese, ¿no? Pero también tenemos una API, como todo en Google, una de las grandes ventajas que es una API, que va a permitir a diferentes servicios conectarse al DLP, al servicio de Google, y preguntarle si ese servicio está gestionando o no datos confidenciales, ¿no? Imaginaros, como voy a enseñaros ahora, en un chat, en un servicio de Dialogflow, en lo que sea, donde si hay mucha interacción, recopilación de información o diferentes partes proveen información. Es muy sencillo conectar vía API al servicio de DLP y cada vez que alguien introduce algo en un chat, pues preguntar, oye, ¿esta información que me están introduciendo está categorizada o clasificada como sensible? Sí. Genera un incidente de seguridad, decir una notificación y tomo una medida. Oye, pues a lo mejor la quiero tokenizar, es decir, cambiarla por otra cosa. O la quiero enmascarar, quiero cambiarla por el mismo signo, no sé, la modilla varias veces o borrar, cifrar, ¿vale? Es alucinante lo bien que funciona y además funciona fenomenal para datos no estructurados también. Es decir, yo presento una imagen y tenemos varios casos de uso en clientes donde presento una imagen de una fotografía o escaneo un determinado documento como puede ser una nómina y a través de los algoritmos integrados de Machine Learning nos permite identificar información confidencial dentro de esas imágenes. Dejadme que os presente una demo rápida sobre cómo funciona, que es bastante clarificador. Aquí lo que tenemos es un chat, ¿vale? En este chat tenemos dos operadores donde, digamos, un usuario y un operador está introduciendo información. En la información aquí, pues, en la parte izquierda está introduciendo el número de la seguridad social, el número de teléfono, direcciones de correo, y en la parte derecha el operador pues se va contestando. Esto puede ser un chatbot, puede ser un operador, lo que fuese. Yo adicionalmente pues voy a meter un número de tarjeta de crédito, ¿vale? Y voy a meter mi dirección de Google, jcerezo@google.com, ¿vale? Y le voy a dar finalizar chat. ¿Qué va a pasar aquí? El DLP va a entrar en juego y va a analizar toda la información del chat con una latencia mínima y lo que va a detectar es, en base a los patrones que he definido o configurado, que considero como información clasificada. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa almacenarlo en los logs del chat o en la información analítica del chat, cierta información que es sensible y que me obliga a cumplir la normativa, ¿no? Y ahí podéis ver, por ejemplo, cómo el número de teléfono ha sido enmascarado con almohadillas, cómo la dirección de correo la hemos cambiado por un campo genérico de dirección de correo, o cómo la tarjeta de crédito ha sido cambiada por almohadillas. Y lo chulo también es cómo en la imagen he detectado que hay una información confidencial o sensible, oye, la he detectado y lo que he hecho es taparla. Claro, al momento que yo cojo esta información ya puedo tener una garantía y una seguridad de cuando vuelque esa información a logs o a un BigQuery para hacer una analítica de datos, ya no conlleva una información confidencial, ¿vale? Previamente la he eliminado o la he enmascarado y eso me da una garantía, una tranquilidad de que estoy cumpliendo con determinadas normativas. La transparencia y como hemos hablado antes, visibilidad, ¿no? Voy a dar visibilidad de lo que sucede. Somos la primera compañía que implementa dos controles fundamentales. Por un lado, es el log de auditoría, donde vamos a dar información de, en los casos que sea necesario, el acceso a los datos de nuestros clientes, dar información exacta de por qué está accediendo. Y el acceso al dato me refiero, vuelvo a insistir, como data proceso y como lo que define el cliente, y en tareas de mantenimiento o en tareas de incidentes de IT, donde es necesario que un administrador pues acceda a lo mejor a un metadato de un concreto, una máquina o lo que fuese para hacer una tarea administrativa, ¿no? Este log va a presentar información detallada de quién, cuándo y cómo, que puede ser consultado por las organizaciones o los clientes. Pero vamos un pasito más para allá y aparte de la información, que bueno, puede ser más reactivo, vamos a ser mucho más proactivos y vamos a meter un workflow de aprobación. Es decir, si por cualquier tarea de mantenimiento o de operación o un incidente tecnológico es necesario acceder a un dato o una información de alguno de nuestros clientes, se va a lanzar un workflow de aprobación donde los clientes o nuestras organizaciones tienen que aprobar, ¿vale? Esto es importante, aprobar el acceso a ese dato. Y si no se aprueba, pues no se accederá. Como hemos comentado, pues somos la única compañía que implementa este tipo de controles. Finalmente, el cumplimiento, ¿vale? Y esto no lo veamos o no pensemos que son los típicos cromos, ¿no? Todo el mundo lo tiene, ¿no? A mí me gustaría recalcar dos cosas, ¿vale?
Como podéis ver, estamos muy focalizados en la protección del dato de la información y aquí pues en azul tenéis las más comunes a nivel mundial o que hablan sobre lo que es el cifrado, la protección de la información, la protección del dato y demás. Y sobre todo, lo que me gustaría también hacer mucho foco es que una certificación, como puede ser el Esquema Nacional de Seguridad, que solo es de ámbito español, aplica en todos los data centers y las regiones de Google. Es decir, el Esquema Nacional de Seguridad va a aplicar en los data centers que puedan estar en Bruselas, los que puedan estar en Holanda, los que puedan estar en Estados Unidos. Y esto es súper interesante porque nos beneficiamos, por un lado, de los controles de seguridad que definen otras organizaciones. En el caso de Estados Unidos, FedRAMP, por ejemplo, que es la normativa del gobierno federal. Y además tenemos la garantía de que si ubicamos o desplegamos determinados servicios en otras regiones, pues vamos a estar cumpliendo también, o dentro del modelo de seguridad compartida, pues también se cumple la normativa pertinente. Como conclusiones y a destacar, sobre todo la primera, y aquí es importante, no es lo que yo os pueda contar, lo que podéis leer, sino que también tenemos el reconocimiento de listas, ¿no? Y en este caso, pues he querido destacar el de Forrester, donde podéis ver que estamos en una segunda posición como el offering que tenemos y sobre todo una fuerte estrategia, ¿vale? Y estamos muy por delante de compañías de ciberseguridad del mercado y así como tal no lo reconocen. Y lo segundo es importante, la protección de la información no es algo que sería bonito tener o que sería bonito, es algo obligatorio y que tenemos que cumplir, ¿vale? Por temas de incidente de seguridad, por responsabilidad hacia nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros consumidores, lo tenemos que hacer. Además, necesitamos un nuevo approach, como hemos visto al principio y sobre todo pues, teniendo en cuenta la situación actual que tenemos, donde nos hemos visto obligados a trabajar todos fuera de nuestras oficinas, es necesario establecer controles que no confíen en un perímetro de seguridad existente y que apliquen el concepto del Zero Trust. El cifrado por defecto, ¿vale? Es que lo que comentaba, no podemos delegar en que un administrador define una política para cifrar las cosas. No, oye, que el cifrado tiene que ir por defecto, ¿vale? No es admisible, no es una opción, no es 0 o 1, siempre tiene que estar. Y sobre todo las opciones de, oye, ten tú la clave, como proveedor cloud, ten tú la clave y controla tú quién puede o quién no puede hacer, ¿no? Y finalmente la transparencia y la visibilidad de cómo los datos son usados y en el caso de que sean accedidos. Pues nada más. Muchísimas gracias por haberos conectado a este webinar. Espero que os haya sido de interés y ya sabéis que estamos aquí para ayudaros y para contaros lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Hasta luego.